Buenas noches para todos, estamos listos para esta transmisión. Bendigo sus vidas, mis hermanos, y me alegra mucho que ya puedan estar ustedes en casa sintonizando también esta transmisión. Quiero que vayamos de lleno a las escrituras, allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 14. Voy a entrar de lleno a la versión de las Américas. Dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Bueno, veo que aparecen tres personajes dentro de, dentro de el cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Aparecen tres personajes que hay que aprender a identificarlos para poder hacer el trabajo que corresponda. Si ponemos atención, dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Muy bien, cuando dice la palabra que amonestéis a los indisciplinados, es que, en el tiempo que estamos viviendo, hay algunos que no han comprendido que necesitan disciplinarse. Entonces, el que no se disciplina, vamos a encontrar como consecuencia que es indisciplinado. Entonces, la disciplina entendida correctamente como fue enseñada ya hace un buen tiempo, es aquello que nosotros comenzamos a hacer, comenzamos a ejercitarnos hasta que sea parte de nuestra vida. Voy a poner ejemplos. Cualquier ejemplo que pueda ayudarnos hoy. La oración. Hay algunos que todavía no se han disciplinado en la oración. ¿Qué significa eso? Que oran, pero oran muy eventualmente, oran en cierta ocasión solamente, pero la oración no es parte de su vida. ¿Qué necesitan entonces? Naturalmente, disciplinarse, comenzar a orar hasta que la oración se vuelva una disciplina en su vida. Como enseñaba justamente el apóstol, tanto en Reforma como hoy por la mañana en la reunión del cuerpo ministerial, no se está hablando de un sacrificio, un castigo. La disciplina no debe ser entendida en este caso como un castigo. Tengo que orar. No, es sencillamente entender que cuando alguien, por ejemplo, estaba sin Dios, sin Cristo en el mundo y viene a los pies del Señor, pues Él no trae obviamente esa disciplina de la oración, el orar. Entonces debe entrar al reino de Dios y comenzar a disciplinarse en todas aquellas cosas que son importantes y necesarias en el reino de Dios. Por ejemplo, la oración. Lo mismo es con el ayuno. Lo mismo es con todo lo que tiene que ver con dar. O sea, eso no ha sido parte de su vida, por lo tanto, debe disciplinarse. Entiéndase bien entonces la disciplina. Aquellos que, por ejemplo, dicen, es que fíjese que a mí me cuesta orar, o yo no es que tenga, ¿cómo decirle?, problema con la oración, sino que se me olvida. A veces digo, voy a orar antes de acostarme, pero me acuesto bien cansado, bien cansada, y ya ni oro. Muy bien, necesita esa disciplina. Me llama la atención Daniel, uno de los profetas prominentes en el Antiguo Testamento. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel se disciplinó de tal manera que él, de la forma en que él oraba, en su habitación, las puertas estaban, o las ventanas, perdón, estaban abiertas. Él allí se arrodillaba y oraba 3 veces al día. Cuando dice 3 veces al día,
Quiere decir que naturalmente ya Daniel tenía esa disciplina. No sabemos en qué horario lo hacía, pero seguramente no fallaba Daniel ningún día en hacerlo, porque ya lo había vuelto él como una disciplina. ¿Cuántas cosas deben de ser producto de una disciplina? Por ejemplo, el congregarnos. Claro, hoy por hoy no podemos hacerlo, pero tiempo atrás de esta circunstancia que vivimos hoy, ¿cuántos no desarrollaron la disciplina? Entonces se volvieron inconstantes en el grupo, en asistir al templo, en los congresos, en conectarse a Reforma. ¿Qué es eso? Es falta de disciplina. A eso se le llama entonces indisciplinado o se le llama indisciplinada. Entonces vemos que aquí aparece, llamémosle así, ese personaje, ese tipo de discípulo, el que necesita disciplinarse. Por ejemplo, para ir a las escrituras. ¿Cuántos ven las escrituras o van a las escrituras cuando se está teniendo un servicio, una transmisión como hoy? Estamos pendientes de las escrituras, pero ¿vas a las escrituras todos los días? ¿Vas constantemente a ellas? Si tu respuesta es no, lo que te falta es disciplina, es disciplinarte en ello. ¿Cuántas cosas se hacen como producto de que alguien cuidó de que nos disciplináramos en eso? Por ejemplo, la madre está con su niño o con su niña desde muy pequeño, llevándole a que sea ordenado, sea ordenada. No deje los zapatos, lleva los zapatos donde deben estar. No, la ropa, no la dejes, para eso tengo este lugar acá, aquí está este recipiente o lo que queramos, para que pongas la ropa sucia. No, lávate los dientes, debes lavarte los dientes, ¿verdad? Debes bañarte, independientemente de cómo se encuentre el clima, pero eso es parte de la higiene personal. Pero casi siempre fue la madre o el padre que tuvieron que ver en esa disciplina para que los hijos entonces llegaran a hacerlo ya de una manera muy natural. Solo por poner un ejemplo, pero en el Señor tenemos que ser nosotros disciplinados en todas las cosas que se requieren. Cuando se ha hablado de las siembras, ¿qué es lo que se ha buscado, lo que busca el Señor? Que seamos disciplinados. Cuando se ha hablado de la oración, del ayuno, cuando se habla otra vez de congregarnos, de evangelizar, de discipular, todo eso debe ser parte de nuestra vida, pero eso obedece naturalmente al que nosotros estemos ejercitándonos hasta que lo hagamos justamente eso, parte de nosotros también. Por eso dice claramente, hermanos, exhortamos y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Muy bien, dice en Hebreos capítulo 12 y verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy bien, para algunos este tiempo que estamos viviendo les ha incomodado, les ha vuelto muy malhumorados, incómodos. Entonces, esto se ha convertido en algo que no es lo correcto. ¿Qué es lo que el Señor entonces está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor está mostrando en este tiempo? No se está disciplinando. ¿Por qué? En tantas cosas. Está, por ejemplo, el que nunca
podía estar en su casa. Bueno, yo doy gracias a Dios. De repente decía alguien que yo llego a la casa solo a dormir. No me gusta estar en la casa, por las razones que sean. Muy bien, esto lo está llevando a disciplinarse. Otra vez, no es un castigo el estar en tu casa, el estar con tu familia. Otros dicen, pero no tengo nada que hacer, qué aburrido, no se puede salir, no se puede hacer nada. Claro que sí, se puede hacer mucho. Es cierto, no se puede salir después del horario que ha sido ya establecido, en el caso de nosotros aquí en Guatemala, a lo que le llaman pues toque de queda. Respetamos muy bien lo que establece el gobierno. Pero eso no significa que no haya nada que hacer. Claro que sí, muchas cosas podemos hacer y debemos de comenzar a revisar cómo está nuestra disciplina en todo lo que el Señor requiere. No cómo está nuestra disciplina solo en algunas cosas. Por ejemplo, hay algunos que tienen su disciplina y aquí es donde quiero ayudarles. Algunos dicen, es que yo ya sé que soy un gran indisciplinado o indisciplinada. Conmigo eso sí, mire, es muy duro, muy difícil. Pero la verdad es que si tienes disciplina, y te lo estoy diciendo correctamente, sí tienes disciplina. Pero la disciplina que tú tienes, necesitas desarrollarla. No es que le tienes que pedir al Señor que te dé disciplina. Tienes esa disciplina. Si tú revisas con cuidado, hay varias cosas que haces. Algunas de las que ya mencioné, haces como producto de que te ejercitaste y te disciplinaste en ello. Hay algunos, por ejemplo, que, por poner cualquier caso, la televisión. En este tiempo, a cierta hora, no se pierden tal programa, serie, partido, no sé. Pero dicen, no, eso sí no me lo puedo perder. Independientemente de la hora que sea, pero ahí están muy pendientes de ver lo que quieren en la televisión. ¿Eso qué es? Naturalmente se ejercitaron a tal punto que hay quienes no podrían y no pueden pasar, por ejemplo, sin ver la televisión. Se ejercitaron en eso. Ahora, en el Señor entonces debemos de comprender una vez más que la disciplina en todo lo que requiere a el reino de Dios es importante y es necesario para todos nosotros. Entonces, claro, en el momento no causa alegría, porque alguien de repente siente que están atentando contra su libertad, están atentando contra lo que le gusta o lo que no le gusta, pero esto es importante para que todos nosotros entonces salgamos, y digo esto para todo aquel que se encuentra dentro de este tipo de discípulos, que amonestéis, dice, a los indisciplinados. Pero si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver también que dice que animéis a los desalentados. Muy bien, animar a los desalentados. Es importante para hablarle de los desalentados o los desanimados, debo explicarles algo. Está el desánimo y está la doblez de ánimo. Son dos cosas distintas. Entonces, la doblez o el doblez de ánimo, ¿a qué se refiere? Si ustedes ven en Santiago 1, 6, dice el verso del 6 al 8, pero pida con fe. Voy a mostrar lo que es el doblez de ánimo, que es diferente al desánimo, aunque es muy parecido. Pero dice, o al desaliento. Pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Finaliza diciendo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En la versión
Dios habla hoy, siempre Santiago 1, 6 al 8 dice, pero tiene que pedir con fe sin dudar nada. Ojo y oído a esa parte de la duda. Dice, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Este es el de doble ánimo, o también lo que se conoce como doblez de corazón, la inconstancia. Ese es el tipo de persona que vive dependiente de sus emociones, que depende de su estado de ánimo. Entonces a veces está con un ánimo muy óptimo, por decirlo así, pero otras veces le vamos a encontrar con esa inconstancia. Otras veces no quiere nada. Bueno, identificar eso es importante para poder trabajar. Así como debemos de trabajar con el indisciplinado, también debemos de trabajar con aquel, identificar si es doblez de ánimo o es un desánimo. La escritura habla claramente que el que tiene doblez de ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sus decisiones le cuesta decidir, y cuando decide no permanece en su decisión, cambia radicalmente. Entonces ahí hay un problema de doblez de ánimo, doblez de corazón. Ahí hay una inconstancia y hay que saber trabajar en eso. Pero el desánimo, que eso es lo que está diciendo aquí la escritura, cuando dice que animéis a los desalentados o que animéis a los desanimados. Muy bien, la diferencia entonces entre la doblez de ánimo o doblez de corazón y el desánimo es que cuando dice acá que alentéis o animéis a los desalentados, es aquellos que no es que tengan problema con sus emociones, sino que alguna circunstancia en particular los desanima. Por ejemplo, vamos a ver que son muy permanentes en su estado de ánimo, pero cuando viene una circunstancia, allí sí se desaniman. Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? ¿Cuántos han sido de repente, se han mantenido animados, pero lo que están viviendo los desanima? Ay, el presidente otra vez, o los congresistas extendieron este tiempo. Yo creí que ya eso sí me desanima. Muy bien, hay que animarlos, hay que saber trabajar con ellos también. Solo quise explicar de alguna manera la diferencia entre el doblez de ánimo o el doblez de corazón y el desánimo. Entonces, aquí es donde debemos de saber trabajar. Estamos viendo ya el segundo tipo de discípulo o personaje que aparece en este caso para que nosotros le identifiquemos. Pero dice también que sostengáis a los débiles. Primero habla de los indisciplinados, luego de los desanimados o desalentados, y tercero habla de los débiles. Dice en Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice, así que los que somos fuertes. Muy bien, comprendamos esta parte. Los que somos fuertes. No está hablando de la fuerza física. Pues yo hago ejercicio, levanto pesas, hago gimnasia. No, está hablando
de esa fuerza, esa madurez que tiene. Por lo tanto, tiene la capacidad de poder ayudar al indisciplinado, de poder ayudar al desanimado y también al débil. Me llama mucho la atención porque Jacob, dice la escritura, que él cuando veía que venían las ovejas, él apartaba las débiles de las fuertes. Y ponía las ovejas fuertes, que naturalmente son aquellas que podían concebir. Las débiles las apartaba, pero no para olvidarse de ellas, no para hacerlas a un lado y estas no sirven para nada, no, las apartaba porque él sabía que a las débiles debía de ponerles más cuidado y más atención para llevarlas a ese estado correcto de que llegaran a ser fuertes. Entonces, es lindo saber esto. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor es que nosotros podamos sacar de esos estados equivocados. Muy bien, no se trata de andar de ahora en adelante, entonces, señalando. Por eso dije en un principio, es necesario aprender a identificar. Porque esto es parte del discipulado. Cuando el discipulador no identifica este tipo de discípulo, por decirlo así, entonces no va a saber cómo trabajar. Recordemos que Jesús, cuando nos enseña allá en la parábola del sembrador, allá aparecen también, dice, los de junto al camino, los que fueron sembrados en pedregales, entre espinos, y los que fueron sembrados en buena tierra. Jesús explica a qué se refiere, los de junto al camino. Son aquellos que no entienden, dice Jesús. Entonces, como no entienden, viene el enemigo y se roba la semilla. También habla de los que son sembrados en pedregales, que son de corta duración. Y sale el sol y como son de corta duración, no tienen raíz, no tienen fundamento, se secan. Y también habla de los que fueron sembrados entre espinos, son aquellos, dice Jesús, que su afán por los afanes de este mundo y por las riquezas también caen y naturalmente se apartan del Señor. Pero esto que Jesús enseñó, ¿para qué es? No para que digamos nosotros empecemos a identificar, este es junto al camino, este es puro pedregal, este es puro espinos. No, no es eso. Es para que nosotros aprendamos a identificar el estado. Por eso dice la Escritura, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Bueno, si yo encuentro como discipulador que este discípulo es indisciplinado, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que yo lo lleve, lo saque de ese estado, lo lleve a ser disciplinado. Pero si identifico que este otro discípulo, entonces decimos, bueno, este es su problema, tiene que ver con el desánimo o con la doblez de ánimo, con el doblez de ánimo. Entonces necesito saber cómo sacarlo de ese estado. Igual al débil, no es correcto, no es bueno, no es voluntad de Dios que el indisciplinado siga en ese estado toda su vida. No es voluntad de Dios entonces que el desalentado, el desanimado siga en ese estado. Que cada vez que venga una circunstancia se desanima. Los problemas de este mundo lo desaniman. No, no es voluntad del Padre que el débil todo el tiempo siga siendo débil. Por eso, mis amados, debemos de identificar, no para señalar, no para juzgar, no para tampoco para quejarnos. Es por gusto, con ella, con él lo mismo de siempre. Yo le he hablado. Es que no es si le hemos hablado, es que se trata de trabajar correctamente. Porque no ha salido de ese estado. Claro, están aquellos que se vuelven de acuerdo a sus necedades. Pero
Hay muchos que sí quieren salir. Lo que pasa es que no les enseñamos y no les ayudamos a salir de ese estado en el que se encuentran. Debemos de enseñarles correctamente. No es una enseñanza que los va a llevar a etiquetar. Esa no es la forma correcta. Mira, hermano, mira, hermana, es que tú eres un rebelde y siempre has sido rebelde. Yo por eso mejor ahí te dejo, es tu problema. Yo ya no voy a seguir contigo, enseñándote, discipulándote. Porque muchos creen que a través del hígado, otros creen que manipulando las emociones. Mis hermanos, eso no es de Dios. ¿Cómo Jesús entonces discipuló? ¿Cómo hizo Jesús para sacar de ese estado en el que se encontraba cada uno de los discípulos? Muy bien, tú y yo hemos sido adiestrados para que seamos expertos en sacar de esos estados equivocados y los llevemos a todos, a cada uno, al estado correcto. Voy a poner ejemplos, que los ejemplos siempre nos ayudan para entender mejor lo que estamos enseñando. ¿Qué haces tú hoy cuando ves que alguien de tus hermanos, cuando ves que alguien que estás discipulando, de repente publica, reproduce algo que no va de acuerdo a la fe? No estoy hablando, por favor, yo quiero darme a entender, no estoy hablando de ser esos religiosos cuadrados y que no. Yo creo firmemente en la libertad que tiene cada uno. Pero cuando se trata de formar, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que tú haces? Cuando ves este tipo de situaciones como las que estoy explicando, que de repente, lo he mencionado más de una vez seguramente, pero que de repente comienza a escribir, a poner una imagen diciendo, hay gente que no entiende, esa gente debería de llevársela mejor la policía, no están en su casa, no se quedan en su casa. ¿Cuántas veces se puede reproducir algo que la verdad no corresponde? No nos corresponde a nosotros. ¿Qué haces tú como discipulador? A ver, ¿cómo llevas al discípulo que está siendo discipulado a que entre correctamente al reino y que permanezca en el reino, que crezca y que se desarrolle? Lo que nosotros hablamos, cómo hablamos, lo que hacemos, nuestras acciones, nuestras actitudes, dicen también cuánto estamos creciendo en el reino de Dios. Y de eso se trata, que crezcamos, que nos desarrollemos. Por eso es importante que aprendamos a observar cómo están los discípulos para ayudarles, para enseñarles, para llevarles al estado correcto. Ojo y oído, una vez más, no es peleando con ellos, no es reprochándoles, no es lacerando o atropellándoles a ellos para que entiendan. No, naturalmente debemos de enseñar correctamente. Aquellos que de verdad no quieren recibir, no quieren aprender, pero yo me examino. ¿Les he enseñado? Sí les he enseñado, ¿verdad? Como discipulador te examinas y dices, a ver, no es que te apruebes en todo lo que haces, sino con sabiduría, con prudencia, con madurez. Tú dices, sí, lo he hecho de acuerdo al diseño, lo he hecho de acuerdo a las escrituras. Ah, bueno, entonces el Espíritu Santo va a obrar cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde de acuerdo al diseño y a la forma que el Señor nos ha mostrado también. Entonces esto es importante comprenderlo para que nosotros le sigamos formando en todo. Puse el ejemplo de redes sociales, pero es en todo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos escribe un discípulo y de repente el discípulo dice, te escribe o te llama y te dice, ya no aguanto a mi papá, ya no aguanto a mi mamá, no aguanto a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, no aguanto a mi hermano en la casa, a mi hermana? Muy bien, ¿cómo
le estás discipulando, cómo tú le estás formando. Debe ser no de acuerdo a lo que tú piensas, no de acuerdo como tú crees que podría ser, sino como dice el Señor que debemos de estar formando a los discípulos. Por eso me llama mucho la atención cómo estos tres personajes, estos tres discípulos aparecen para que nosotros trabajemos en ellos y no que solo en estas tres áreas que estamos hoy tocando, pero de acuerdo a lo que hemos leído en las Escrituras, es allí donde estoy enseñando. En otra versión, siempre del verso que usamos como base de 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 14, dice en la TPT, que es una versión en inglés ya traducida, les pedimos, queridos hermanos y hermanas, que instruyan a quienes no están en su lugar de batalla. Sea hábil para alentar suavemente a quienes se sienten inadecuados. Sé fiel para mantenerte firme. Ayuda a los débiles a pararse de nuevo. Me gustó mucho eso. Porque dice la forma en que lo describe esta versión, lo escribe esta versión y lo describe, que instruyan a quienes no están en su lugar de batalla. Naturalmente, me gusta mucho esto porque eso nos figura a aquellos que cuando ya un batallón está en orden, están listos, estos nunca están en el lugar que les corresponde. Naturalmente son indisciplinados, hay que trabajar con ellos. Pero también dice, sea hábil para alentar suavemente a quienes se sienten inadecuados. Los desanimados se sienten inadecuados para muchas cosas. ¿Usted cree? No, yo no estoy yo no creo estar listo para estar al frente de un grupo. Yo no creo estar listo para evangelizar. Mire, yo soy muy tímido, muy tímida. Se siente siempre inadecuado, pero dice claramente que seamos hábiles para alentar a quienes se sientan inadecuados, sacarlos de ese estado. Pero también dice, sé fiel para mantenerte firme, ojo y oído, porque está hablando también al que está discipulando, pero dice, ayuda a los débiles a pararse de nuevo. El débil, por ser débil, pues tropieza, cae, pero debemos ayudarle para que se levante de nuevo y llevarle a que ya no tropiece, a que ya no caiga, que deje de ser débil y pase a ser fuerte. Y bueno, finalizo porque en la versión fácil, también es una versión en inglés traducida, dice, amigos, deben advertir a las personas perezosas que deben trabajar. Si la gente tiene miedo, ayúdelos a ser valientes. Si las personas son débiles, cuídalas. Sé paciente con todos. Me gusta tanto esta versión porque también nos dice que los llevemos a trabajar. ¿A quiénes? A los que le dan lugar a la pereza. Pero también dice que si la gente tiene miedo, ayúdeles a ser valientes. Claro, no debe ser un estímulo emocional. Llevemos a ser vencedores y más que vencedores a todos aquellos que han nacido de nuevo. Que comprendan en qué consiste ser valientes en el reino de Dios. ¿En qué consiste ser vencedores en el reino de Dios? Cuidemos, como dice acá, a los débiles también para hacerlos fuertes. Pero esa parte final que está en ese verso, sé paciente para con todos. En la TPT, sea rápido para demostrar paciencia con todos. Y me gusta porque, otra vez, y seáis pacientes con todos.
Me gusta, decía, porque el Señor en este tiempo está trabajando la paciencia. Vaya si no, la paciencia. En este tiempo, ¿cuántas veces hay discípulos que se han desesperado? Discipuladores, en funciones, ¿verdad? Asistentes, siervos, siervas del Señor. ¿A cuántos el Señor está trabajando su paciencia? Y eso dice la Escritura, que seamos pacientes para con todos. Ese es un trabajo que el Señor está haciendo en ti y lo está haciendo en mí. Paciente. Mira lo que dice este pasaje, Santiago 1, 2 al 4, en la versión PDT. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. ¿Cómo así que me alegre cuando tengo que enfrentar dificultad? Mire hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo quiero ir a trabajar y no me dejan ir a trabajar. ¿Cómo me voy a alegrar por eso? Mis hijos tienen que comer, mi familia. Y no solo eso, sino me restringen mi libertad de locomoción. Al menos aquí en Guatemala, a las 4 de la tarde, ya todos deben estar en casa, ya no pueden salir. Entonces, ¿cómo me voy a alegrar por eso? La Escritura nos enseña, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Diversas dificultades. Si para ti esto es una dificultad, bueno, ¿qué manda el Señor? ¿Qué nos lleva el Señor a que hagamos? Que nosotros nos alegremos. Eso parece una locura. Todo el que no ha venido a los pies de Cristo dice, pero está loco, usted no sabe lo que está diciendo. Y le entiendo perfectamente, porque esto lo puede entender a cabalidad el que ha rendido su vida a los pies de Cristo, el que ha nacido de nuevo. Dice también, sigue diciendo, ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Justamente es lo que está sucediendo hoy día. Nuestra fe está siendo puesta a prueba. Dice, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. He leído la versión PDT de Santiago 1 del 2 al 4. ¡Qué tremendo! Dice, ahora la paciencia debe alcanzar la meta. La paciencia tiene una meta, tiene un fin, tiene un propósito. ¿Cuál es? Dice, es de hacerlos completamente maduros. La paciencia tiene mucho que ver para que yo me desarrolle y alcance la madurez. Claro que sí. Por eso veo, y finaliza diciendo, y mantenerlos sin defecto. Porque la falta de paciencia me hace ser un discípulo con defecto. La impaciencia me hace ser un discípulo con defecto. Entonces trabaja el Señor la paciencia para que ésta me lleve al fin, al objetivo primordial de alcanzar la madurez y que me lleve a un estado donde yo me encuentro sin defecto. Glorioso entender lo que el Señor ha hecho, lo que está haciendo en nosotros, con nosotros y a través de nosotros también. Mientras mis hermanos
me trasladan ahí la información pertinente para los que están conectados, quiero orar y pedirle a usted que ahí donde está en su casa me acompañe. Vamos a orar juntos. Padre, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de recibir tus instrucciones, de recibir tus directrices, de recibir tus mandatos, de recibir tus palabras en este tiempo, donde estamos siendo enseñados, nutridos, ubicados, corregidos, en donde seguimos siendo también, Señor, llevados al estado que nos corresponde como hijos tuyos, al estado correcto. Gracias, Padre, te damos por ello. Hoy oro desde este lugar, en el nombre de Jesús. Oro por todo discípulo tuyo, allá donde se encuentra ahora mismo, escuchando, ahí en su casa, en el pueblo, en la aldea, en la ciudad, en esa nación también donde nos están viendo y sintonizando. Que reciban en el nombre de Jesús la paz del Señor. En el nombre de Jesús, que esa fe se desarrolle, ese dominio propio que se desarrolle en el nombre de Jesús. Que tengan ánimo, que confíen, porque tú a los tuyos no solamente los guardas, sino los llevas a ser victoriosos, más que vencedores en cualquier circunstancia. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Les bendigo a cada uno. Pero también hoy quiero orar por aquellos que están sintonizándonos y que se encuentran afectados en su salud, cualquier parte de su cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, con ojos abiertos voy directamente donde ellos se encuentran. Ahí en su mesa, en su sala, en su cama, donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús, que reciban la sanidad que necesitan. Que vengan los testimonios de gloria y de poder, para que tu nombre sea exaltado. No importa lo que estén padeciendo, y cuando digo no importa, es porque nada es imposible para ti. No hay nada imposible. Por lo tanto, hoy estoy orando. Y ahí donde levantas tu mano, allí donde tú estás alzando tu mano en señal de que crees y que recibes esa palabra que hoy está siendo enviada a tu vida. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te declaro sano por el poder de Dios. Sé sano. Levántate en el nombre de Jesús. Qué lindo es saber que no hay limitaciones, no hay barreras, no hay fronteras para que el poder de Dios se manifieste donde tú estás. Gracias damos a Dios por su poder manifestado en tu vida, ahí donde te encuentras. El Dios de toda gracia, el Padre de las misericordias, a través de su Santo Espíritu, Él se hace presente para arrancar, para quitar, para derribar y destruir todo aquello que no es de Él, pero para plantar y edificar lo que sí viene de Él en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y quiero saludar, veo que tenemos conectados de diferentes lugares, de Los Ángeles, California, Guayaquil, Ecuador, Puerto Cortés, Honduras, allá en el estado de la Florida, en Estados Unidos, en Entre Ríos, Colorado, Denver, Colorado, Bradenton, Florida, Bridgeport, allá en Connecticut, también en Omoa, Honduras, Acapulco, Guerrero,
Villanueva, Tecpan, Chimaltenango, El Palmar, allá en Quetzaltenango, en Sarasota, Florida, en La Gomera, Escuintla, en Newark, allá en New Jersey, en Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa, en Miami, Florida, en San Cristóbal, Verapaz, en Nueva York y en Sacramento, California. Naturalmente aquí en Puerto Barrios, en Guatemala. No saben cuánto nos alegra el saber que de diferentes ciudades, estados, departamentos y naciones han estado sintonizando esta transmisión. Nos alegra mucho porque solamente queremos ser esos instrumentos de Dios que están bendiciendo su vida, que les están edificando y estamos revelando el corazón del Padre. Por eso nos complace mucho mencionar al menos el lugar donde ustedes se encuentran allí sintonizando la transmisión. Bendecimos sus vidas desde acá. Les animamos a seguir adelante. Si podemos servirles en algo, ustedes tienen alguna necesidad o petición, escriban ahí en la página. Ahí tenemos hermanos que administran este recurso y que me hacen llegar si hay alguna petición, alguna necesidad, alguna observación, hay algo que ustedes quisieran mencionar. Naturalmente estamos a la orden también. En el nombre de Jesús, adelante. Una vez más les bendecimos. Un abrazo y hasta pronto.